Fernando Wittig, como ya sabemos, es profesor de nuestra institución, del Departamento de Lenguas y Traducción, es lingüista y obtuvo el título de doctor en lingüística en la Universidad de Concepción. Ha participado en diferentes proyectos de investigación, particularmente en áreas relativas a la sociolingüística, en contexto mapuche, por supuesto. Y encontrarán algunos de sus artículos, producto de sus investigaciones, en revistas nacionales. Entonces, adelante, te corresponde a ti. Bien, pues muchas gracias. Yo quisiera, antes de partir con mi intervención, también en mi condición de organizador del evento, quisiera saludar también y agradecer a todas las personas que están acá presentes, a quienes han recibido la invitación para exponer y a quienes han colaborado en esta actividad. El tema que voy a presentar a continuación, bueno, lleva el título que se indica en el programa, que está presentado en esa lámina inicial: Claves para comprender la dinámica sociolingüística del mapudungún. Es un título, digamos, bastante ambicioso en su generalidad. Yo no pretendo en todo caso dar una respuesta iluminadora o aclaradora para un fenómeno que es de por sí bastante complejo. Espero que en la exposición se entienda de manera más precisa cuál es el propósito de esta. Entonces, si pudiera pasar a la siguiente. Aquí vamos a ir, yo te voy indicando, entonces son varias. Parto con una cita que es bastante extensa, pero me parece relevante, bueno, por su contenido. La voy a leer, si me permiten. Dice: en el área considerada se refiere a unas comunidades del área de Cholchol. La mayoría de los hombres es bilingüe y la mayoría de las mujeres tiene un conocimiento práctico del español. Bueno, el paréntesis lo salto, lo puedo saltar. Los niños preescolares hablan casi exclusivamente el idioma nativo, mapudungún, y recién comienzan a aprender español cuando entran a la escuela. En términos aproximados, se podría decir que cerca del 70 a 80% de las conversaciones entre hombres, el 80 a 90% de las conversaciones entre un hombre y una mujer, y casi todas las conversaciones entre mujeres son en mapudungún. Los mismos mapuches dicen que sus amigos y parientes que viven en la ciudad chilena suelen negar que hablan mapudungún para que no se los identifique como mapuches o para mitigar el estigma. Pero en el campo el conocimiento de mapudungún se considera una característica necesaria y positiva. Las generaciones jóvenes hablan más español, pero su conocimiento de mapudungún y su interés por hablarlo no han disminuido mayormente. De todos modos, el conocimiento del idioma se considera como una de las principales características de los mapuches. Esta cita está tomada de un libro de Milan Stuchlik que fue publicado en 1976 originalmente. Es un estudio, un trabajo de campo, una etnografía larga que hizo este antropólogo checo. Pero nos parece un escenario muy lejano en términos de los usos de la lengua, así como está descrito. Sin embargo, son solo 40 años en realidad en el tiempo. Podemos pasar a la siguiente. Fíjense ahí, pasamos del 76 al 2011. Aquí es otra la metodología, ¿cierto? Es otra digámoslo así, la representatividad que tiene, que está detrás de estas afirmaciones. Esto corresponde al antropólogo chileno Hans Gundermann y colaboradores, y esto ha sido publicado el año 2011 en relación a, o mejor dicho, sobre la base de un estudio, una caracterización sociolingüística con muestras representativas que se realizó un par de años antes de la publicación y que abarca una territorialidad bastante amplia. Se refiere a las regiones octava, novena y décima. Bueno, ahora tiene otra numeración. Entonces, ¿qué es lo que dice este autor? Todo apunta en el sentido de que los contextos sociales, regionales y durante el último medio siglo también el nacional e internacional, surgen presiones para una masiva castellanización. Mientras ella ocurre y desde las propias condiciones sociales internas a la sociedad mapuche, la reproducción de la lengua se hace más dificultosa, generándose una inflexión recesiva, un cambio hacia la disminución.
Esta consiste en el abandono de la lengua en la casi totalidad de los dominios intraétnicos, o sea, temas o asuntos, campos, y en la interrupción de su transmisión intergeneracional. Logrado esto, nos encontramos plenamente en la dinámica de retroceso presente. ¿Ya? Podemos visualizar rápidamente el contraste que hay entre estas dos descripciones, considerando, ¿cierto?, las diferencias metodológicas, pero nos muestran una diferencia muy notable y lo llamativo de esto es el espacio de tiempo que hay entre una y otra, solo 40 años. Bien, esto para situar el tema de fondo que a mí me interesa plantear y es discutir en parte estas ideas que ha desplegado el autor Gundermann, situadas en este concepto de lengua en retroceso. De hecho, así se llaman algunas de sus publicaciones. Bien, entonces, bueno, todos sabemos, conocemos, de esto es un tema abierto, es un tema que ha circulado también muchísimo en la prensa y que es fundamento también de las políticas públicas y de las políticas institucionales y de la inquietud también del movimiento social mapuche. Son estas algunas etiquetas, algunos conceptos que se han utilizado para caracterizar, digámoslo así, el estado actual de la lengua mapuche. ¿Cierto? Se ha hablado de lengua minoritaria y se ha pasado incluso al concepto de minorizada para relevar el proceso histórico-político por sobre la condición numérica. Se ha hablado también técnicamente de desplazamiento de la lengua en relación a ámbitos de uso, vale decir cómo una lengua es desplazada en ámbitos específicos como la comunicación intrafamiliar, por ejemplo. Se entiende el español como lengua dominante, va desplazando al mapudungún. Se habla también en algunos trabajos más de corte propiamente lingüístico de desmantelamiento del sistema de la lengua. Ya esas son las metáforas en el sentido, digamos, académico que se están utilizando. Y por cierto, esta idea de lengua en retroceso, que es la que hemos visto en la cita anterior, que sobre todo se nutren de estudios que se basan en datos estructurales de descripción del bilingüismo. Por favor. Entonces, ahora sí quiero, digamos, plantear cuál es el propósito. El propósito es discutir entonces esta idea de lengua en retroceso, de tal manera que el título inicial que aparece en la lámina 1 y que también aparece en el programa se podría replantear en los siguientes términos: claves para refutar esta categoría de lengua en retroceso, repensar ese diagnóstico. Y lo que quiero proponer es refutar esa apreciación en consideración a esas tres grandes ejes. Uno tiene que ver con la escritura, el otro con la presencia o visibilización de la lengua en espacios urbanos, y el tercero, que es más complejo en sí mismo, ¿cierto?, que implica una triada donde tenemos lengua, identidad y con ello ideologías lingüísticas. Bien, la escritura. Es un tema, digamos, un tema que no deja de ser controversial. Hay, por supuesto, ha habido en los últimos, 40 años, una discusión abierta en torno, en primer lugar, a si es pertinente, es válido para la sociedad mapuche, para la lengua mapuche, para los usuarios de esta, incorporar la escritura ya no solo como una herramienta del lenguaje, sino también como un elemento transformador en parte de las propias prácticas culturales. De tal modo que en la actualidad también puede ser que la discusión esté en parte resuelta, pero no deja de haber reticencia de parte de ciertos sectores hacia la utilización y la validación de la escritura. Bien, ¿qué es lo que podemos observar en términos casi como de hechos, más que de apreciaciones? Desde que se han formulado estos sistemas de escritura y se ha discutido esto de los grafemarios y las formas y la elección, digamos, de los fundamentos que están detrás de estas elecciones, al momento actual se ha llegado a una consolidación de un número reducido de grafemarios. En algún momento hubo muchos más, en la actualidad circulan 3 fundamentalmente.
Se ha instalado la práctica de la escritura con cierta, digamos, en plenitud, incluso podría decirse, en ciertos contextos específicos que lo demandan. Uno de ellos es el educativo, el otro es el campo de la creación poética, el otro también es el campo político, que tiene que ver también con la visibilización de la lengua en espacios urbanos. También se han generado prácticas, eso lo podemos observar, por ejemplo, en la interacción en redes virtuales y otro tipo de plataformas multimediales, la interacción mediada por la escritura entre hablantes, usuarios. Del mismo modo, el mapudungún ha alcanzado un valor editorial. Hay una producción editorial importante en la cual tiene presencia también el mapudungún, en fin. Hay ahí algo que discutir, por cierto. Bien, respecto a este segundo punto que señalaba al inicio, ¿cierto? Estos puntos como claves para refutar esta idea de la lengua en retroceso. Una, entonces, es la apropiación de la escritura, lo podemos decir así. Un segundo aspecto, dimensión, tiene que ver con la visibilización de la lengua en espacios urbanos. Para quienes han seguido más de cerca esta temática, probablemente han conocido la opinión, el juicio de uno de los principales expertos ya fallecido, Adalberto Salas, quien instaló su tesis de que hablar en mapudungún es vivir en mapudungún, o hablar en mapuche es vivir en mapuche. Y lo planteó en su momento, está refiriéndose a otro contexto temporal, otro contexto político también. Lo planteaba en términos de que el mapudungún sería solamente pertinente y viable en términos de su continuidad solo en los espacios tradicionales, ya que no era una lengua apta para trascender a otros espacios no tradicionales. Bueno, uno de los espacios no tradicionales, por definición, es el entorno urbano en contraposición al entorno tradicional de las comunidades. Bien. Observando esa, digamos, teniendo en cuenta esa discusión, ¿qué es lo que observamos nosotros, todos los que estamos acá, en la medida en que somos interesados en el tema, transitamos por la calle, transitamos por los espacios públicos y observamos? ¿Qué observamos? O de lo que sabemos, en realidad. Por un lado, ha habido un levantamiento, un florecimiento importante en los últimos 20 años de redes sociales urbanas, por llamarlo de alguna manera, donde encontramos colectivos de distinta índole, ¿cierto? Culturales, políticos, bueno, colectivos y agrupaciones de corte político y cultural, principalmente Santiago y Temuco. Ello ha llevado a un proceso de reconfiguración de la identidad mapuche desde el contexto urbano. Se ha levantado entonces este concepto del mapuche guarriache, que genera, por supuesto, una discusión interna, pero ya es un fenómeno instalado. También debemos entender, o deberíamos entender, que la continuidad de la lengua en estos contextos va más allá de la interpretación más clásica que se hace desde la sociología del lenguaje, de observar los criterios de elección de lengua, en qué código habla el sujeto de tal manera para evaluar en términos casi cuantitativos su uso de los códigos que tiene disponibles. Entonces, más bien, más allá de la cuestión de elección de A o B, se trata fundamentalmente de un proyecto de identificación. Tiene otras dimensiones, entonces. Bueno, estos otros ya son procesos un poco más complejos, quizás este lo podría explicar un poquito, el bilingüismo por activación tardía, que para quienes, digamos, quieran interiorizarse un poco más, se puede encontrar esto en bibliografía. Se da con se observa o se ha observado en los últimos años también procesos de socialización y acercamiento del usuario a la lengua, no en las perspectivas tradicionales. O sea, un hablante no necesariamente se hace hablante en su infancia, en la niñez, sino a partir digamos, en otras etapas de su vida, fundamentalmente asociados a la toma de conciencia del valor identitario que tiene para ellos o para ellas el mapudungún. Entonces hay muchos casos que se han documentado de personas, qué sé yo, sobre los 20 años que se hacen hablantes activos del mapudungún. En fin, todos podremos conocer algo al respecto. Bien, podemos pasar a la siguiente, por favor.
Esta otra dimensión ya es más compleja. No se remite todo solamente a un tema de observación o de recopilación de datos, ¿cierto? Sino más bien que implica el volver a conceptualizar estos elementos fundantes como lengua e identidad y la relación que entre ellos se establece. Bien, entonces la identidad, primero, ¿qué diremos? Como una síntesis, estos son temas fundamentalmente trabajados desde la antropología, ¿cierto? La identidad ya no como un estado, sino como un proceso, entonces hablamos más bien de procesos de identificación. Entendemos la identidad en un sentido de pertenencia, ¿cierto? Pero unas pertenencias dinámicas, múltiples, fragmentadas, no excluyentes, ¿ya? También en el caso de estos procesos de identificación se ha dado mucho énfasis en la actualidad a la dimensión política, incluso en algunas ocasiones por sobre lo cultural. Bueno, y esto va asociado a una serie de manifestaciones que son, digamos, de acceso o están a nuestro acceso y que las podemos visualizar en términos de, qué sé yo, la música, el hip hop mapuche, la producción audiovisual, cine indígena, en fin, el tema de la poesía, pero no solo la poesía, digámoslo así, más cercana a la tradición cultural mapuche, que la podríamos asociar a Liel Laf o a Chihuay Laf, sino también la poesía que tiene un carácter mucho más contestatario e híbrido o sincrético, que lo podemos asociar a este autor, a Ñiñir, ¿cierto? Su poesía desde la identidad mapurde. La siguiente, por favor. Bueno, entonces, situándonos en ese contexto bien complejo que es esta digamos, diada, ¿cierto? Lengua-identidad, surge este concepto de las ideologías lingüísticas, que es un concepto teórico, en definitiva, sí, un constructo. ¿Cómo se puede entender esto? Dicho en términos simples, el conjunto de creencias relativos al fenómeno lingüístico que son articuladas por los hablantes como una forma de racionalizar o justificar su propia percepción de las estructuras y uso de las lenguas o variedades de lenguas. De algún modo equivale a decir algo así como, aterrizándolo en el contexto que estamos viendo, ¿qué piensan los mapuches de la lengua? ¿Qué piensan los propios mapuches de la lengua? Ahora, también eso se puede ampliar y decir, bueno, no solo los hablantes, ¿qué piensan los mapuches hablantes? ¿Qué piensan los mapuches no hablantes? ¿Qué piensan los mapuches que están de algún modo en algún punto intermedio entre esa condición ideal del hablante y el no hablante? Y por otro lado, no solo los mapuches, ¿qué piensan los chilenos o los no chilenos? La siguiente. En el plano, a partir de un trabajo que he estado realizando hace poco, que trata fundamentalmente sobre la percepción de jóvenes mapuches ante la lengua, ante el mapudungún, se pueden identificar algunas concepciones. Esto es más bien para discutir, para compartir, ¿cierto? Son concepciones que coexisten, de algún modo en respuesta a esas preguntas que se señalaban en la diapositiva anterior. Aquí de algún modo lo que vemos es la coexistencia de distintas valoraciones, de distintas representaciones en torno a la lengua, y estas representaciones conllevan también a una si se quiere, pueden llegar incluso a una disputa ideológica, ¿ya? Para algunos, ¿cierto? Lo que se puede observar a través de sus discursos, a través de sus intervenciones, no voy a hacer mención al aspecto metodológico del trabajo en este momento, ¿cierto? Para algunos la lengua, bueno, ellos más bien expresan una idea de sacralización de la lengua como algo lejano, quizás inalcanzable, ¿ya? No algo que se vive en lo cotidiano, sino algo que está en un horizonte lejano. Para otros, ¿cierto?, relevan fundamentalmente, y asociado a lo anterior, una dimensión deóntica, vale decir, el deber ser, como un deber ser. El hablante o el sujeto se entiende a sí mismo como un potencial agente de reproducción cultural, pero fundamentalmente no en su etapa de vida actual, sino en una proyección indefinida en un tiempo por venir, ¿ya? Esto es muy
Se puede relacionar, por ejemplo, en testimonios, si me permiten, ciertos testimonios de jóvenes que tienen un conocimiento y un dominio elemental del mapudungún, e incluso pudiera ser no elemental, pero que tienen como aspiración declarada el que sus hijos tengan el mapudungún como primera lengua. No sé si fijan esa... por otro lado, también está la orientación, la percepción de la lengua como un elemento de legitimación cultural y política plena, ¿ya? Que es contrastante a lo anterior. Ya aquí el sujeto asume podríamos decirlo así, una función fundamental de la lengua para su pertenencia y legitimación por parte de otros, para el reconocimiento, ¿ya? Para participar del ritual, por ejemplo. Sería eso un contexto fundamental que define aquello. Y para otros, ¿cierto?, que está asociado a sus contextos de socialización, fundamentalmente asumen la lengua como un modo de vida, como un elemento de la vida. ¿Ya? Eso está, por supuesto, asociado, como les decía, a los contextos de socialización. Lo encontramos fundamentalmente en los discursos de percepciones respecto a la lengua que tienen jóvenes del área de Butalelbún, por nombrar un contexto territorial específico que se caracteriza, ¿cierto?, por un amplio, ya no solo bilingüismo, sino también cierto monolingüismo del mapudungún o chedungún para el caso, en los niños. Y podríamos pasar a la siguiente. Y aquí yo los quiero interpelar un poquito a ustedes. Y usted, bueno, personas acá asistentes, para comentar, para discutir, ¿qué piensa? ¿Qué piensa del mapudungún? ¿Cómo vive el mapudungún? Todos los acá presentes, sin excepción. ¿Qué piensa del mapudungún? ¿Cómo vive el mapudungún? ¿Sí podemos? Bien, en síntesis, y volviendo a esa idea de la cita 2, ¿cierto? Esa cita que nos decía que hay una dinámica del abandono de la lengua, que la lengua está en pleno retroceso, en fin. Yo he tratado de instalar, compartir brevemente unas reflexiones que por supuesto están abiertas a comentarios y a críticas, una refutación desde 3 dimensiones. Cada dimensión, por supuesto, se presta para analizarla en términos así muy básicos y simples, en términos de pro y contra. O sea, la escritura, digámoslo en términos concretos, tendrá sus pros y sus contras según cuáles sean las dimensiones que se están considerando. Por cierto, refutar esta idea de lengua en retroceso no se reduce, no se limita a las 3 dimensiones aquí seleccionadas, hay muchas otras que podríamos considerar, pero por supuesto requieren mayor tiempo. De tal manera que, pensándolo o reflexionando en esos términos de lengua en retroceso, mi impresión fundamental es que el mapudungún más bien equivale o correspondería a entenderla en estos términos, ¿cierto?, como una lengua en tensión, ¿verdad? Como una lengua en tensión. Ahora, la tensión no la vamos a entender en términos negativos, ¿cierto?, sino la vamos a entender como un disparador, como la tensión, ¿cierto?, la vamos a entender como un elemento disparador, como una fuerza articuladora de la vitalidad. Ya, desde esa perspectiva, no sé, yo lo puedo lanzar ahora para discutir más tarde. En el contexto de asimetría, de hegemonía cultural y lingüística, este elemento de tensión, desde mi perspectiva, es lo que de algún modo propicia la continuidad del mapudungún. Y eso creo que eso, ¿no? No sé si hay más. Bueno, ahí hay algunas lecturas para recomendar, en fin, no sé, pueden consultar, porque son temas, digamos, bastante amplios. Ahí están los textos de Teresa Durán, que están en el Patrimonio Cultural Mapuche, en esta colección, Gunderman, en fin, Cristian Lagos, que trabaja el mapudungún en Santiago de Chile, Adalberto Salas, ya fallecido, igual que Teresa, ¿cierto? Fernando Teller, quien habla, y Zúñiga, son, digamos, las referencias bibliográficas para quien quiera leer un poco más y complementar sus opiniones. Muchas gracias.